Bien. Y vamos entonces a primero refrescar un poquito la memoria en cuanto a lo que habíamos visto en la última videoconferencia. La última videoconferencia trabajó sobre lo que era la definición de Cauchy para el cálculo de un límite finito. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de una definición que se puede aplicar cuando el resultado de tu límite es un número, ¿está? Bien, cuando el resultado del límite no sea un número, es decir, que sea, por ejemplo, infinito, más o menos, entonces esta definición de Cauchy en realidad no va a correr, vamos a aplicar otras definiciones que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es volver a hacer un poco hincapié en esa definición de Cauchy tan formal. Vamos a tratar de ver otro par de ejercicios similares al último que habíamos discutido, donde tengamos que aplicar la definición para poder resolverlos. Bueno, vamos entonces a este segundo problemita que lo tenían en ese material teórico que ustedes tienen. En este caso, me piden lo mismo que en el último ejercicio que habíamos discutido, demostrar que este límite fue bien calculado. ¿Cómo llegué a que el resultado es este? Por ahora no importa, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero es ver qué herramienta o qué estrategia tengo cuando quiero justificar que este límite es correcto. Bien. Fíjense que el resultado del límite es un número. Por lo tanto, estoy en condiciones de aplicar la definición de Cauchy. Entonces, cuando empieza la resolución, me faltó empezar por escribir lo que sería toda la definición teórica de Cauchy, para recién después ir y ver, en tu caso, qué tenés en el lugar de cada cosa. Recuerden que la definición de Cauchy arranca diciendo, límite de f de x cuando x tiende a A igual b, si... Entonces, tenemos un f de x, que en este caso es una función cuadrática, un x2, un a que es 3, un b que es 9. Bien, vamos a ir entonces, como mostramos la clase pasada, a ver si es posible encontrar todos los elementos que aparecen nombrados en la definición de Cauchy, y de encontrarlos, poder concluir que entonces el límite era correcto. Como siempre, recuerden que el épsilon, el error que me voy a permitir tener en la variable dependiente, va a existir siempre porque lo va a elegir cada operador. Si vuelvo a vincularlo con la situación de la vida real de la que hablábamos en la última videoconferencia, es decir, considerar un sistema de calderas, tener un termostato, con el cual regular la temperatura, y en función de la temperatura a la cual coloco el sistema de caldera, conseguir desencadenar o desarrollar dentro de la caldera una cierta presión. Con esa temperatura y con esa presión se supone que podría, si estoy en las condiciones adecuadas, desencadenar, por ejemplo, un proceso químico. Habíamos hablado que en realidad el razonamiento que hay que hacer es al revés, o sea, haberme instruido, haber leído, o la experiencia, decirme cuál es la presión que necesito tener en esas calderas para desencadenar la reacción. La presión va a ser la variable dependiente, va a ir en el eje de la psi, y el error que vas a permitirte tener en esa presión desencadenada, en este sistema de calderas, digamos que vas a estar en conocimiento de cuál es su cuantía a través de la lectura de la bibliografía o de la propia experiencia. Entonces nos habíamos puesto como ejemplo que supongamos que si necesitaba una presión de 2 atmósferas desarrollada en ese sistema de calderas, y el error, por lo que estudié, podría ser de más o menos 0.5, entonces el épsilon sería ese más menos 0.5 que, digamos, venía dado en la bibliografía, o la experiencia me decía que era el adecuado. Por eso decimos que el error
en la variable dependiente siempre va a existir y lo va a elegir el operador según las circunstancias. Después decíamos que en este tipo de problema asumíamos que la última parte de la definición era la que se estaba cumpliendo, es decir, que la presión realmente desencadenada difería del supuesto valor teórico en menos de ese error para cualquier temperatura que difiriera de la que Disculpe la tardanza. realmente necesitaba tener en menos de el error delta. Y entonces, si yo asumo que esta última parte de la definición se viene cumpliendo y que el épsilon existe, lo único que me venía faltando a mí era asegurarme de la existencia de ese delta. ¿Tá? Si yo conseguía encontrar en estas condiciones el error para la temperatura dependiente del valor del error de la presión, entonces decía que cumplía con todos los requisitos de la definición de Cauchy. ¿Qué es lo que nosotros entonces hacíamos matemáticamente? Asumíamos que esta parte de la definición de Cauchy se cumplía, que el épsilon existía, y lo primero que íbamos a hacer era reemplazar en esta secuencia el f de x, el b y el a por lo que valían en mi caso. Vuelvo a repetir que en este problema tu f de x era un x2, tu a es un 3, tu b es un 9. Y voy a empezar por sustituirlo. Siempre esta última parte de la secuencia, digamos que no tengo mayor trabajo para hacer con ella, no tengo nada que simplificar, que reducir, y me voy a abocar a irla copiando siempre igual. Donde sí vas a tener trabajo es en el primer valor absoluto que aparece, porque generalmente vas a estar en condiciones de reducirlo. Bueno, acá ustedes lo que tienen en ese primer valor absoluto es en realidad una resta de cuadrados, porque este 9 me lo puedo imaginar como un 3 a la 2. Cuando yo tengo una resta de cuadrados, toda resta de cuadrados se puede factoriar escribiendo de este modo. Es decir, si vos tenías un x2 menos 3 a la 2, en el lugar de la A va una X, en el lugar del B va un 3, y por eso se puede escribir como un X más 3 por X menos 3. Voy a escribir en lugar de esto ese producto y voy a repetir la última parte como estaba. Voy a recordar una propiedad del valor absoluto que establecía que el valor absoluto de un producto se podía separar en el producto de los valores absolutos. Lo voy a aplicar y voy a repetir la última parte igual. Entonces, habíamos dicho que si yo conseguía que el valor absoluto de la primer parte de la secuencia coincidiera con el de la segunda, era posible terminar haciendo una especie de trabajo de identificación. En el problema que nosotros vimos la clase pasada, se supone que te quedaba acá adelante un número, entonces deshacerte de ese número dividiendo era muy sencillo. Pero ¿qué pasa si se ocurre como acá, que en lugar de tener delante del valor absoluto que me interesa un número, tengo otro valor absoluto que depende de la variable independiente? ¿Cómo hago para deshacerme de él? No puedo por simple despeje. Voy a tener que hacer lo que se llama una acotación de este valor absoluto del cual me quiero deshacer. ¿Y cómo hago esa acotación? Eso es lo nuevo. Bueno, vos tenés que acotar este valor absoluto. Para eso vas a hacer lo siguiente, vas a partir de un supuesto valor del delta. O sea, yo voy a partir de un valor ficticio, para el error que me permitiría tener en la temperatura. Voy a asumir que, por ejemplo, ese delta es menor o igual que 1. ¿Por qué 1? Bueno, en realidad, en lugar del 1, puedes tomar cualquier otro valor que tú quieras. Me sirve tomar un 1 porque ahora se van a dar cuenta, es un número bueno, como para que yo después no me complique en cuentas. Pero yo acá podría haber tomado cualquier otro valor que se te ocurra. Yo qué sé, podría haber partido diciendo, bueno, tomemos que el delta es menor o igual que 10, o el delta es menor o igual que 8, el valor que tú quieras, ¿está?
1 es un buen valor. Ahora se van a dar cuenta por qué. Bien, si yo asumo que delta va a ser menor o igual que 1, fíjense que el delta aparece en esta última parte de la definición. Yo podría decir entonces, si el delta es menor o igual que 1, que el valor absoluto de x menos 3 tendría que ser menor que 1. Y entonces voy a deshacerme de las barras de valor absoluto. Para deshacerme de las barras de valor absoluto, ¿se acuerdan que ustedes el numerito que aparece aquí arrancan poniéndolo de este lado con signo contrario? Luego viene el x menos 3 sin barras y luego el 1. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que ese 1 que elegiste para poner aquí, en lugar del delta, es el que en realidad te aparece a ambos lados de esa secuencia cuando te deshaces de las barras. Si hubieras puesto delta menor o igual que 0,5, hubieras tenido valor absoluto de x menos 3 menor que 0,5, y cuando te deshaces de las barras hubieras escrito menos 0,5 menor que x menos 3 menor que 0,5. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Yo en realidad no quería acotar el x menos 3, sino que yo quería acotar un x más 3. Entonces lo que voy a hacer es razonar. Si yo acá en el medio, en lugar de un x menos 3, quisiera tener el x más 3, ¿qué tendría que hacer con esta parte central? Tendría que sumarle 6. Pero si vos le sumás un 6 a esta parte central para que te termine quedando el x más 3 que querés, también le tenés que sumar 6 a la derecha y a la izquierda de esa secuencia para no alterarla. De este modo te pasa a quedar 5 menor que x más 3 menor que 7. ¿Está? Empecé a acotar esta expresión que está aquí, pero todavía no está del todo adecuada. Fíjense que si esto me dice que el x más 3 está comprendido entre 5 y 7, también puedo decir que el x más 3 está comprendido dentro de un intervalo mayor, que sería el que va entre menos 7 y 7. Si yo considero que ese x más 3 está comprendido entre menos 7 y más 7, podés utilizar el pasaje a la notación de valor absoluto y decir que está entre menos 7 y más 7 es lo mismo que decir que el valor absoluto de x más 3 es menor que 7. ¿Tá? Recuerden que cuando se deshacen de las barras de valor absoluto, escriben este número negativo delante, por eso sería menos 7 menor que x más 3 menor que 7. Y ahora conseguí acotar el valor absoluto que yo quería. Entonces vuelvo a la secuencia original, y si vos reemplazás el x más 3 por 7, obviamente que este producto en el que en lugar del x más 3 tenés un 7, es mayor que esto que tenías. Y todo eso a su vez menor que el épsilon, por la secuencia que tenés acá. No te olvides que el épsilon lo elige el operador y lo puede siempre elegir de manera tal de asegurarse que eso se cumpla. Así que, en definitiva, podrías hacer un trabajo de aproximación, el 7 pasarlo para acá abajo, x menos 3 quedaría menor que épsilon sobre 7, y podría decir que en lugar del épsilon sobre 7 está el delta, o que en lugar del épsilon hay un 7 delta. Y como acabo de encontrar un delta que depende del épsilon, podríamos decir que acabo de encontrar lo último que me faltaba dentro de la definición. Ahora, para terminar, vendríamos teniendo hasta el momento dos valores de delta. Uno, el 1, que tú tomaste arbitrariamente para poder hacer toda esta secuencia de razonamientos, y otro, el que surge de acá, que es un delta igual a épsilon sobre 7. Entonces, ¿cuál de los dos épsilon es válido? Porque el error en la temperatura probable es uno solo. Bueno, entonces la regla dice que tú vas a arreglar todo este problema quedándote con el delta que sea menor de entre los dos. Es decir, me quedo con el 1 si el 1 es menor que lo que me da esta cuenta. O me quedaré con esta cuenta si ese es un valor menor que el 1. Vale decir, supongamos que yo
leí toda la bibliografía y llego a que, como en el ejemplo de la vida real, ese épsilon, el error en la presión, era de más o menos 0.5. Si yo divido 0.5 entre 7, el módulo de esa cuenta es más chiquito que 1. Entonces correspondería finalizar diciendo que te vas a quedar con un delta que vale el épsilon sobre 7. Si por el contrario, cuando hago esta cuenta me queda mayor que 1, entonces digo que voy a tomar un error en la temperatura de más menos 1. Al quedarme con el menor de los dos posibles valores de delta, o sea, me estoy quedando con la mayor precisión al tomar la temperatura, mayor exactitud, porque estoy quedándome con el entorno de la temperatura más pequeño posible, estoy entonces asegurándome que ni que hablar que con un error más pequeño en temperatura consigas que la presión generada quede todavía más probablemente dentro del intervalo de error que marcaba la bibliografía para la presión. Vamos, sé que quizás no les quedó todavía muy claro, entonces yo les preparé otro ejercicio de este estilo que requiere de una acotación, que en principio pensaba que lo íbamos a poder discutir la clase pasada, por eso cuando ustedes vean ese material lo van a ver con fecha del 22 de abril. No me dio el tiempo y recién lo vamos a tener que discutir hoy. Bueno, acá arranqué volviendo a escribir la definición de Cauchy y recordando el significado de algunos términos, y voy a ir directamente a este ejercicio. Me piden otra vez demostrar que este límite es correcto, vuelvo a trabajar con una función cuadrática, el a vale 2, el b vale 10, y voy a tratar de demostrar que este límite es correcto aplicando la definición. Muy bien. Como yo les decía, cuando van a resolver, tienen que arrancar escribiendo la definición de Cauchy. Y yo acá les aclaré, si queremos demostrar que el límite dado ha sido bien calculado, deberemos demostrar que cumple con la definición de Cauchy. Obviamente, el épsilon que aparece en la definición va a existir siempre, pues es el error que el operador se va a permitir tener en la determinación de B. B sería el resultado del límite, B sería la presión que realmente desencadené en esta situación de la vida real. Luego, simplemente voy a tener que probar que si se cumple la última parte de la definición, entonces va a ser posible descubrir ese delta que te falta, ese error en la temperatura, que depende del valor que primero elegiste para la presión, del error en la presión. Bueno, muy bien. Esta última parte de la definición de Cauchy ya vimos que preferíamos anotarlo con la terminología de valor absoluto, que f de x pertenezca al entorno de centro B y radio épsilon, significa que el valor absoluto de f de x menos B es menor que épsilon. O sea, que el verdadero valor de presión desencadenado difiere del valor teórico de presión que tengo que generar en menos del error que la bibliografía me está permitiendo tener en esa presión generada. Y eso acontece para cualquier valor de temperatura que realmente esté desencadenando y que difiera del supuesto valor de temperatura que calculé que necesitaba tener en menos del error permitido en esa temperatura. Bien, vayamos a nuestro caso. Este era el límite, esto es el F, esto es el B y esto es el A. Así que dijimos que íbamos a asumir que la última parte de la definición se cumplía. Así que voy a venir acá, voy a cambiar el F, el B y el A por lo que valen en mi caso. Y voy a tener esta secuencia. Siguiente paso, la última parte va a ir quedando siempre igual. Te vas a concentrar en la primera, vas a quitar los paréntesis auxiliares, van a agrupar términos semejantes, y antes de continuar, fíjense que por ejemplo yo podría de acá adentro sacar un 2 de factor común, todos los términos son múltiplos de 2, y escribir dentro de un paréntesis
un x cuadrado más 2x menos 8. Obviamente si hago esta distributiva, me da lo que está acá. Y la última parte la copio igual. Acá me encuentro con una función cuadrática que admite factoriarse. Entonces, para factorizar un polinomio, recuerden que el año pasado habíamos visto que hay que determinarle sus raíces. Yo le aplico Bhaskara a esta ecuación de segundo grado, y las raíces que obtengo son menos 4 y 2. Así que cuando voy a aplicar el teorema de la descomposición factorial, este 2 lo copié, arrancarías para factoriar esto poniendo el coeficiente principal, que es 1, no lo puse acá multiplicando porque es como que no me hace nada, y luego 2 paréntesis, 1 por cada raíz. Esos paréntesis son siempre de la forma x menos lo que me dio la raíz. Así que el primero sería x menos menos 4, lo cual te da un x más 4. Y el otro entonces es un x menos 2. La última parte la voy copiando igual. Aplico la propiedad de valor absoluto de un producto. La propiedad la habíamos visto para el caso de tener 2 factores. Bueno, vamos a ver que si en lugar de 2 son 50, la propiedad corre igual. Es decir, acá tenías el valor absoluto de una terna de factores. Lo puedo separar en el producto de 3 valores absolutos. La última parte la voy copiando igual. El valor absoluto del 2 es 2. Y esto lo copio como está. Entonces, fíjense que el valor absoluto que aparece en la parte final me va a estar empezando a aparecer aquí. Para hacer mi trabajo de identificación, me tengo que deshacer de esto. Deshacerme del 2, pasándolo al otro lado dividiendo, no hay problema. El problema es cómo me deshago de este valor absoluto que depende de la variable. Entonces, para hacerlo, voy a tener que ir a una acotación. Ven que yo acá les aclaré que arranco tomando un delta menor o igual que 1, pero si en lugar de 1 querés tomar cualquier otro valor, no hay problema. El problema es que si yo no tomo un 1 y tomo otro número, después en este trabajo de acotación puedo entrar a demorar un poquito en lo que sería razonar que tengo que sumar en todos los miembros de esa secuencia para que podamos trabajar bien y concretar lo que quiero. Entonces, vuelvo a tomar delta menor o igual que 1, pero podría ser cualquier otro valor. ¿tá? Entonces me encuentro en esta última parte donde aparece el delta, que el valor absoluto de x menos 2 es menor que el delta, que entonces lo tomo como 1. ¿tá? Tenemos esto así, esto era así, y entonces puedo escribir que esto es menor que 1. Me deshago de las barras, este numerito es el que va a pasar con signo contrario delante. Si no hubieras tomado un 1 acá, acá tenés otro valor, y va a tener que pasar él con signo contrario para adelante. El problema es que después razonar, cuando no tenés unos y tenés otras cantidades, las cuentas mentalmente, se me puede complicar. Siguiente paso, razonan. Para que esto que está en el medio se transforme en el x más 4 que quiero, ¿cuánto tengo que sumarle? Le voy a tener que sumar 6. Otra vez el mismo 6 del ejemplo anterior, es casualidad, ¿está? Entonces, si yo sumo 6 en el centro, tengo que sumar 6 a cada lado para no alterar la secuencia. Al hacerlo te queda 5 menor que x más 4 menor que 7. Otra vez, ese x más 4 está entre 5 y 7, cae acá adentro. Pero no me sirve para tratar de encontrar cómo escribir esto bajo la forma de un valor absoluto. Entonces lo que hago es razonar lo siguiente. Si el x más 4 cae en este intervalo abierto 5, 7, con más razón ese x más 4 puedo decir que cae en este otro intervalo más grande que lo contiene. Mírenlo en este croquis. Tú tenías acá el 5 y el 7. El x más 4 caía acá dentro. Pero si en lugar de tomar este pequeño intervalo 5, 7, tomo el intervalo menos 7, 7, también puedo decir que el x más 4 estaría cayendo
dentro de todo este intervalo menos 7, 7. Y si pasás a considerar que el x más 4 cae dentro del intervalo menos 7, 7, podrías estar escribiendo menos 7 menor que x más 4 menor que 7. Y eso, si lo llevo a la notación de valor absoluto, se termina escribiendo así. Fíjense que si yo acá me deshago de las barras, era menos 7 menor que x más 4 menor que 7. Y entonces acabás de conseguir acotar ese valor absoluto con una cantidad numérica. Voy a la secuencia original, ¿tá? Yo tenía esto, el 2 lo repito, y entonces, si yo cambio el x más 4 por 7, que estoy seguro que es mayor que él, si cambio el x más 4 por 7, este producto va a ser mayor que esto. Y a su vez, como esto era menor que épsilon, y el épsilon lo puedo ajustar de manera tal de asegurarme que quede también más grande que esto, estaría consiguiendo poder despejar el x menos 2, porque el 14, que es un número, lo puedo pasar al otro lado dividiendo. Y copio la última parte de la secuencia igual. Fíjense que como consiguieron el mismo valor absoluto al principio que al final, ahora están en condiciones de hacer la identificación y decir que en el lugar del épsilon sobre 14 tenías el delta. Acabo de encontrar un delta función del épsilon de partida, que era lo último que me quedaba para decir que tenía todos los ingredientes de la definición de Cauchy. Faltó una cosa que yo no escribí acá, y fue el hecho de que en realidad, en la práctica, me voy a quedar con el delta más chico entre el que se genera por esta cuenta y el 1 ficticio que arranqué tomando en todo este razonamiento. Es decir, volviendo al ejemplo que habíamos puesto de las calderas, si la bibliografía me dice que el error que puedo cometer en la presión es de más o menos 0,5, vos acá tendrías que el delta sería 0,5 entre 14, que obviamente me da un número bastante más pequeño que este 1 ficto que había tomado para iniciar mi tratamiento matemático. Entonces correspondería que vos te quedaras con ese error delta de épsilon sobre 14. Si por el contrario, cuando hago este cuenterío, me queda un número más grande que el 1 ficto, del cual yo había partido mi tratamiento matemático, entonces te quedarías con el delta 1. Es decir, con considerar que en la temperatura de ese sistema puedo llegar a cometer un más menos 1 grado en error. ¿Está claro entonces? Acabo de demostrar que se cumplían con todos los elementos que aparecen en la definición. ¿Qué sucede cuando el resultado de un límite no es correcto? ¿Qué sucede cuando en realidad este límite que tenías dado, por ejemplo, no daba 10? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, ya lo dijimos. Cuando ustedes someten el ejercicio a todo este tratamiento matemático, y por más que dan vuelta de una forma u otra, no consiguen que quede el mismo valor absoluto al inicio y al final, no van a poder hacer el tratamiento o el trabajo de identificación. Y por lo tanto te va a faltar encontrar ese delta función del épsilon. Y en ese caso entonces vas a concluir que había algún error, probablemente en el resultado del límite, si es que estás seguro que no te equivocaste al trabajar, ¿no? Porque también está eso, podría cometer errores al trabajar. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer entonces de lo visto hasta ahora?